Ejercicios, video 48, ejercicio 23. Dos bobinas de alambre semejantes, pero separadas, se montan cercanas entre sí, como se muestra a continuación. La primera bobina se conecta con una batería y por ella pasa la corriente directa. La segunda se conecta con un galvanómetro. Entonces, primera pregunta: ¿cómo responde el galvanómetro cuando se cierra el interruptor del primer circuito? Pregunta 2. Y después de cerrarlo, cuando la corriente de la batería es constante, ¿qué sucede? Y cuando se abre el interruptor. Listo, aquí tenemos, lo hemos utilizado esta imagen en varios videos. Entonces tenemos la bobina primaria, está conectado a una corriente directa, una batería, está el interruptor. No hay conexión física entre la bobina primaria y la secundaria, de tal manera que pues vamos a mirar. Cuando yo cierro el circuito, mientras en la bobina se estabiliza la corriente, porque digamos que esta batería es de 9 voltios, entonces mientras llega de 0 a 9 voltios, la diferencia potencial dentro de la bobina, lo que va a suceder es que se va a generar un campo, una corriente variante, porque va de 0 a 9, va cambiando, va subiendo de valor. Entonces se genera un campo magnético alrededor de la bobina primaria e induce un voltaje en la bobina secundaria. Mientras se llega de 0 a 9 voltios, eso se llama el periodo transitorio. Es cuando aparece un campo magnético variante porque va desde 0 voltios a 9. Aparece aquí en el galvanómetro una pequeña movimiento del galvanómetro indicando que se indujo en ella un voltaje. Pero cuando ya se llegó a los 9 voltios, cuando ya la corriente dejó de ser variante, el galvanómetro vuelve a 0. Entonces, primera pregunta: ¿cómo responde el galvanómetro cuando se cierra el interruptor del primer circuito? Se mueve, indicando que se indujo un voltaje en el secundario. Segundo, y después de cerrarlo, cuando la corriente de la batería es constante, vuelve a 0. Ya el campo magnético de la bobina primaria, como no es variante, no induce ningún voltaje en el secundario, o sea, es como si el secundario no tuviera nada que ver con la primaria. Y en el tercero, y cuando se abre el interruptor, entonces ¿qué va a pasar? Ahora va a ser el proceso inverso. Va a pasar de 9 voltios a 0. Entonces aquí en el galvanómetro, si la aguja se movió hacia el lado izquierdo, ahora se va a mover hacia el lado derecho, indicando que la corriente ahora va a circular en el sentido contrario. Entonces vamos a recordar: no se induce un voltaje en una bobina secundaria si el campo magnético en la bobina primaria no es variante con el tiempo. Hay que tener muchísimo cuidado en el momento en que se abre el interruptor, porque resulta que el voltaje que aparece en la bobina secundaria es bastante alto y es exageradamente peligroso. Voy a leer parte de lo que está apareciendo, pero es lo que yo ya dije. El galvanómetro indicará que hay movimiento de electrones porque se induce un voltaje en la segunda bobina por el efecto del campo magnético de la primera bobina. Este fenómeno se da solo durante el periodo muy corto de tiempo por estar conectado a una batería y no a corriente alterna. A este periodo se le llama periodo de transición y dura mientras se estabiliza una corriente constante, o sea, se carga. La aguja del galvanómetro se desplazará hacia la derecha. Aquí es un ejemplo. Segundo, cuando la corriente ya es constante, la aguja del galvanómetro no se mueve, se queda en el centro, porque cuando ya no hay variación en el campo magnético no se induce voltaje. Y el tercero, cuando se abre el interruptor, nuevamente aparece el periodo de transición y el galvanómetro indicará paso de electrones, pero en dirección contraria al primer periodo de transición. La aguja del galvanómetro se desplazará hacia la izquierda, mientras que en el primer periodo se desplazó hacia la derecha.